Grupo 3, subgrupo 8, métodos indirectos o serológicos, Cátedra de Virología, Universidad de Guayaquil. Métodos indirectos no es más que demostrar en el suero del paciente la presencia de anticuerpos específicos antivirales. Hay dos tipos: la presencia de IgM específica, que puede durar de 1 a 2 meses, y lo que es la conversión, que es la aparición de anticuerpos o el aumento de su título en más de 4 veces. Usamos dos tipos de sueros, un suero agudo en periodo agudo y un suero de convalescencia 14 o 21 días después. En cuanto a los resultados, podemos ver que una persona es inmune cuando los títulos son bajos o no hay un aumento significativo. Una persona es susceptible cuando no tiene nada de anticuerpos, sin presencia de los anticuerpos. Y una persona se encuentra en una infección reciente cuando los títulos de anticuerpos han aumentado. Neutralización. El principio es poner en evidencia la capacidad neutralizante de los anticuerpos presentes en el suero del paciente sobre cepas virales. Desventajas: que es muy complejo, muy costoso, suele abarcar hasta 4 semanas el proceso y se necesitan virus que puedan propagarse en cultivos celulares o animales. Las ventajas: de gran valor estudio epidemiológico y determinar la presencia de anticuerpos protectores inducidos en vacunas. El proceso como tal. En este caso, en esta imagen, vamos a darles un caso, digamos, de la polio. Un científico, un médico, sospecha de polio. Entonces, primero que hacemos, recuperamos el virus del medio de cultivo, de la célula. Entonces, mezclamos alicuotas del virus con anticuerpos específicos. Aquí usamos el suero antivirus polio, mostramos otro suero de sospecha antivirus hecho y otro suero de sospecha antivirus Coxsackie. Y lo incubamos a 1 hora a 37 grados. Luego lo inoculamos en nuevos cultivos celulares. Ahora, si el virus aislado es polio, va a ser neutralizado por el suero antivirus antipolio y no va a haber como tal una acción citopatogénica. Pero si los cultivos inoculados con otras mezclas, ya sea antivirus hecho, antivirus Coxsackie, va a desarrollar una ACP. Gracias. Inhibición de la hemaglutinación. Los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación son producidos como respuesta a la infección con virus que presentan en su envoltura hemaglutinina, como los ortomisovirus, paramisovirus y todovirus, las que toman como potentes antígenos u otros antígenos presentes en la cápsida, como en el caso de los adenovirus. Los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación son tipo específicos, se demuestran tempranamente luego de la infección y persisten por varios años. Para detectarlos se realizan diluciones del suero del paciente, las que se mezclan con una cantidad conocida del virus. Luego de la incubación se añaden glóbulos rojos, ya sean estos de cobayo o pollo, y se observa la inhibición de la hemaglutinación, en la que se proceda solamente si en el suero del paciente hay anticuerpos específicos para el virus que se está ensayando. Dado que en el suero suelen existir inhibidores no específicos de la hemaglutinación, estos deben ser cuidadosamente removidos antes de realizar la reacción. La determinación de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación fue durante mucho tiempo el método de elección para el diagnóstico de rubiola por conversión serológica y sarampión, y también se utiliza para virus de la influenza, parotiditis, adenovirus y algunos enterovirus. Dentro de las ventajas tenemos que son de fácil detección, ya que no son necesarios lo que son cultivos celulares, y la lectura es visual y requiere un equipo mínimo, por lo cual esta técnica es de uso habitual en el laboratorio de diagnóstico. Aglutinación. Tenemos que en la aglutinación el principio consiste en enfrentar partículas de látex, gelatina o glóbulos rojos que contienen el antígeno viral absorbido con el suero del paciente. Esta técnica se emplea para diagnóstico serológico de las infecciones producidas, como por ejemplo del VIH o del HTLV. Inmunofluorescencia indirecta, también conocida como INFI. Esta es una técnica que va a permitir la detección de cuerpos específicos virales presentes en el suero del paciente, por medio de que el medio probablemente muy conocido, el isocianato de fluoresceína. El principio de esta técnica va a consistir en colocar sobre lo que es una lámina de portaobjetos la muestra clínica del paciente, la cual esta lámina de portaobjetos va a tener lo que son unos pasillos circunscritos. Tenemos que a esta muestra clínica se le va a agregar primero un anticuerpo no conjugado, que posteriormente se lava y se lo deja durante media hora. Tenemos luego colocar un anticuerpo conjugado con la que va a ser la fluoresceína, para posteriormente lavarlo 4 veces y leer los resultados. Ese su procedimiento va a consistir en la preparación de esta muestra cortada con clorestato en la lámina por objeto y luego fijada con acetona fría durante 10 minutos. Su incubación va a ser con anticuerpos específicos a 37 grados centígrados durante 30 minutos. El lavado con una sustancia tamponada va a permitir lo que es eliminar los anticuerpos cuando se hayan fijado. En cuarto tenemos el agregado de un anticuerpo conjugado con lo que va a ser la fluoresceína. Y por último tenemos la incubación por media hora más para posteriormente lavar y leer los resultados. Las ventajas y desventajas de esta técnica. Tenemos las ventajas: permitir identificar en pocas horas, su elevada sensibilidad cerca del 70%, las facilidades de su realización, y sus desventajas consisten en el alto costo del microscopio de inmunofluorescencia y de sus reactivos, y la dificultad para interpretar estos resultados.
La interpretación de los resultados. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. En positivos vamos a ver lo que son esta fluorescencia de color verde manzana, en la cual va a ser proporcionada por el isocianato de fluoresceína. En los resultados negativos vamos a ver esta ausencia de color verde manzana, esta fluorescencia de color verde manzana, solamente estamos observando un color rojizo. El radioinmunoensayo o RIA. Tenemos que esta es una técnica cuyo fragmento va a ser idéntico al de ELISA, pero va a tener lo que es una diferencia, ya que esta va a estar marcada con anticuerpo de isotipo radioactivo y se va a proporcionar una detección de esta reactividad. Están diferentes tipos de unión competitiva, lo que va a ser fase sólida directa, fase sólida de anticuerpo de captura, etc. Y estos van a ser extremadamente sensibles. Su lectura se realiza mediante un control de radiación gamma. Y las desventajas de esta técnica consisten en el alto costo de los equipos y la manipulación de sustancias radiactivas. Fijación del complemento. Su principio se basa en la capacidad del complemento para unirse a los complejos antígenos-anticuerpos. Fue la técnica más antigua empleada en la serología, la cual permitía detectar anticuerpos contra antígenos internos de virus, estos grupos específicos. Dado que solo detectaba anticuerpos contra antígenos y grupos familia, o sea, grupo específico, no permitía discriminar entre diferentes serotipos. Los anticuerpos fijadores del complemento se detectaban tardíamente luego de la infección. Sus títulos eran en general bajos y solían desaparecer entre los 4 o 6 meses post-infección. Dada la baja sensibilidad del método, por lo general este procedimiento ya no se utiliza en la actualidad. Ahora, ¿cómo se realiza? Tenemos primero que se va a tomar la muestra del suero. Segundo, los diferentes individuos presentan diferentes niveles de proteína del complemento en su suero. Estas proteínas del complemento en el suero deben destruirse y reemplazarse por una cantidad conocida de proteínas del complemento estandarizadas. Tercero, el antígeno interés se va a añadir al suero. Y por último, se agregan al suero glóbulos rojos de oveja, SRBC, que se han unido previamente en los anticuerpos. La prueba se considera negativa si la solución se vuelve rosa en este punto y positiva en caso contrario. ELISA indirecta o inmunoensayo indirecto. En este caso, los anticuerpos se encuentran marcados con una enzima. Los ensayos de ELISA pueden emplearse para detectar inmunoglobulina G, M y los inmunoglobulinas totales. Tenemos que la prueba se basa en una placa de microtitulación de poliestireno con 96 pocillos. En fondo de cada uno de estos pocillos se va a encontrar un anticuerpo específico. Se le va a agregar una enzima peroxidasa y en la que se le agrega la muestra que contiene el virus, luego y por último el sustrato TMB, en el cual va a dar esta reacción colorimétrica. ¿Cómo se da el procedimiento? Primero tenemos la preparación, el segundo es la disolución, tercero es la primera incubación, la cual se da a 37 grados centígrados en una hora. El 4 se va a lavar esta placa, se va a lavar el portaobjetos. El quinto paso se le va a agregar la enzima, el sexto paso va a ser nuevamente un lavado, el séptimo paso se le va a agregar el sustrato, el octavo paso va a ser una segunda incubación por 15 minutos, se le agrega el noveno paso la solución stop y por último se da una lectura del resultado, como se observa en la imagen. Western blot mi monotransferencia. Su utilidad es detectar las proteínas virales o antígenos de los virus. Su principio es la separación de los antígenos del lisado viral con sulfato de sodio de desilio y electroforesis en gel de poliacrilamida PAGE y también la transferencia o absorción de los antígenos separados de papel de nitrocelulosa. También la prueba de la muestra del suero desconocido directamente de la membrana absorbente utilizando una técnica similar a la de ELISA. Como ventajas tiene que es más usado y comercial y es considerada la prueba de oro de VIH. De ventajas es muy costoso el realizarla. Sus componentes son la tira de nitrocelulosa, el control no reactivo, el control reactivo fuerte, el control reactivo débil, el tapón de blooding concentrado, el tapón de lavado concentrado, el conjugado, el sustrato y el polvo de blooding. En el procedimiento se añade 2 ml de tapón de lavado diluido a cada pocillo, luego se utilizan unas pinzas para extraer las tiras de nitrocelulosa, después se incuban las tiras durante 1 o 2 minutos a una temperatura ambiente en el plato basculante, después se añade 2 ml de tapón blooding de trabajo en cada pocillo. 5. Se añade 20 microlitros de suero del paciente en cada uno de los pocillos, luego se cubre la bandeja con la tapa suministrada y se la deja esperar durante 1 hora a temperatura ambiente, luego se aspira la mezcla de los pocillos y se evita las contaminaciones, después se lava 3 veces con cada tira con un tapón de lavado diluido y se deja durante 5 minutos. Después se añade 2 ml de solución de conjugado de trabajo a cada pocillo, después se cubre la bandeja nuevamente y se incuba durante 1 hora a temperatura ambiente, después se aspira el conjugado de los pocillos y se lava 3 veces. Luego se añade 2 ml de sustrato a cada pocillo, se cubre nuevamente la bandeja y se incuba durante 15 minutos, después se aspira el sustrato y se lava 3 veces. Finalmente se utiliza pinzas para colocar las tiras con suavidad en los paños de papel y cubrirlas, luego se las seca y para con final colocar las tiras de una hoja de trabajo y observar las bandas para el resultado. Dentro de los criterios para la interpretación de resultados tenemos el de Atlanta, que se debe presentar 3 bandas de cada gen, tiene que ser de envoltura de cápside de transcriptasa inversa. De la norteamericana se debe presentar una de envoltura y una de cápside, mínimo 2 bandas.
Para la interpretación de resultados, también tenemos que se da negativo o puede ser VIH1 positivo, todo en base al patrón y a la interpretación del resultado. Y por este lado tenemos los genes que se van a presentar para tener el resultado final.